Precio de Bitcoin, $96.700. Arrancamos en la temporalidad mensual. Como se puede ver en gráfico logarítmico, el RSI marca una leve divergencia con el precio, ya que tuvimos este impulso desde los 60.000 hasta los 100.000 y el RSI no subió más que el pico de los 70.000 en esta zona. Si miramos la estructura de mercado, podemos ver que en gráfico mensual sigue siendo claramente alcista la tendencia. Medias móviles tenemos la azul de 20 periodos y la de 50 periodos, la verde. Si miramos atrás, generalmente el precio termina yendo a buscar al menos a la media móvil de 20 periodos, con lo cual podría ser una opción que en algún momento decida ir a buscar esa media, que a medida que el precio se vaya moviendo, la media también se va a ir moviendo y seguramente rondará en un valor de casi $80.000. Gráfico semanal. Con el RSI y el precio tenemos una divergencia bajista, ya que el precio llegó a su máximo anterior en esta zona de acá, pero el RSI no pudo subir ni siquiera al mismo nivel cuando llegó a los $107.000 acá y acá. La estructura de mercado en semanal sigue siendo alcista también. Vamos a un gráfico diario. Lo que tenemos acá son algunas divergencias bajistas. El precio que rompe las medias móviles va hacia la parte baja de todo este rango, que es exactamente ahí donde tocó la mecha, después de esa caída fatídica que golpeó fuertemente a las altcoins del 3 de febrero. Fue a testear a las medias móviles y de momento las está rechazando, a la de 50 y a la de 20 en un gráfico diario. Lo que podemos ver es que hay un rango, claramente, donde hubo amagues. Estos son amagues. Amagues que va a subir, amagues que va a caer, acá, todos amagues para liquidar posiciones, tanto en long como en short. Lo que nosotros, y nadie sabe con certeza, es si esto es una fase de reacumulación para tener un impulso más, o si es una fase de distribución en el ciclo final de todo un mercado alcista, para empezar a tener un mercado bajista. Eso es lo que no sabemos con certeza todavía. En el gráfico diario, el RSI rechazó la zona media y de momento está apoyando en un soporte donde varias veces a partir de ahí tiene un pequeño rebote en el valor más o menos de los 40. Por otro lado, también en el RSI diario podemos trazar una línea acá, que esto va a ser una especie de resistencia. Habría que ver qué pasa si el precio rebote hacia arriba con esta resistencia. Si la logra vencer y apoyar, podría tener un rebote alcista. Calculando objetivos de cuánto más puede subir en el caso de que suba y cuánto más puede bajar en primera instancia en caso de que baje, sería midiendo la altura de este rango, chartismo básico, y si el precio logra romper hacia arriba para hacer un impulso alcista más, debería ir a buscar más o menos la zona de los 120.000. Esto siempre es aproximado. Y si rompería hacia abajo, más o menos la zona de los 80.000. Habría que ver si hay soportes previos que puedan aguantar el precio y no llegar a la zona de los 80.000. Porque, por ejemplo, en un gráfico diario, en los 83.000 tenemos la media móvil de 200. Y en un gráfico semanal, si el precio se mueve con cierta lentitud, se va a ir acercando la media móvil de 50 periodos, con lo cual la media podría ir subiendo y el precio podría ir bajando lentamente hasta tocarla, con lo cual esa zona tiene cierto potencial de alcance en caso de romper hacia abajo. Por otro lado, el estocástico en gráfico mensual está en la parte de arriba, como podemos ver acá. Que esté en la parte de arriba no quiere decir que vaya a caer, porque como podemos ver acá, también se encontraba en la parte alta y el precio subió. Acá también se encontraba en la parte alta y el precio subió. Pero claramente, si vos querés empezar a comprar Bitcoin por primera vez, no es una buena zona, nunca cuando está en la parte alta. Siempre es una buena zona cuando los indicadores están en la parte baja. En un gráfico semanal lo mismo, está en la parte alta, y en gráfico diario la verdad que no es muy relevante analizarlo acá. Vamos a ver el MACD en temporalidad mensual. Bueno, en temporalidad mensual, como podemos ver viendo este gráfico de Bitstamp, en este proveedor de liquidez que tiene mucha historia de Bitcoin para ver, está bastante alto, pero no nos está dando ninguna señal de venta. No está sucediendo esto todavía. Lo que pasa es que estamos en un gráfico mensual y eso demora muchísimo tiempo. Pero sí podemos ver que cuando sucedió esto, estábamos bastante a tiempo de salir del mercado. Así que habría que estar pegándole un ojo al MACD en gráfico mensual, por si llegara a dar una señal como esta que está acá. El histograma está bien, si bien hay una pequeña divergencia con el histograma, ya que el precio siguió subiendo y el histograma no subió más que este impulso anterior, pero no es nada grave. En el MACD gráfico semanal, acá sí hay una pequeña señal que es de alerta. Voy a agrandar esto. Se están por cruzar de arriba hacia abajo la línea de MACD con la línea de señal. Y eso sería una señal bajista, desde el punto de vista de cómo funciona este indicador. Apareció una barra roja por primera vez después de toda esta caída y la caída del precio, y estas medias se acercaron lo suficiente
suficiente como para casi cruzarse. Habría que esperar un poco más. Si yo le hago muchísimo zoom, le tengo que hacer bastante zoom, la verdad, se cruzaron, pero claro, esto puede cambiarse en cualquier momento si el precio empezara a subir. Habría que esperar un poco más para que ese cruce se afiance. Pero bueno, es una señal de alerta. Y en un gráfico diario, el MACD sigue a la baja. O sea, sigue en bajista todavía. Pasaría a ser alcista cuando estas líneas se crucen hacia arriba y el histograma complete y se pase del otro lado. Si miramos el histórico del RSI en mensual, todavía le queda margen, pero esto no quiere decir que tenga que necesariamente llegar a las partes altas anteriores para recién ahí caer. Es simplemente una estadística más para tener en cuenta que si el día de mañana el precio por algún motivo continúa con su ciclo alcista, el techo claramente va a estar ahí. Vamos a ver en un gráfico semanal el historial, también todavía no está en zonas de sobrecompra. Yo lo que tengo relativamente claro es que si Bitcoin rompe hacia arriba y se va de este rango, tiene pinta de que va a ser el último impulso, que podría rondar entre los 115.000, 120.000 y quizás un poco más. Eso ya va a depender de cuán loco se ponga el mercado liquidando posiciones tanto en long como en short. Sobre todo liquidar posiciones en short, que es lo que haría que suba más el precio. Creo que muchos coincidimos que si se diera ese impulso alcista, podría empezar ya por fin y de una vez por todas un mercado bajista, ya que como decía en uno de mis videos anteriores, en el último análisis que hice el 2 de diciembre, en este video que está acá, tuvimos esta corrección de acá de un 30%. Yo esto lo considero una corrección, a pesar de que claramente es un área de consolidación, de equilibrio entre fuerzas bajistas y alcistas, pero terminó cayendo un 30%, lo cual se puede considerar una corrección. Lo que no tuvimos hasta ahora, desde noviembre del año 2022, o sea, desde acá, todavía no tuvimos un mercado bajista. Estamos hablando de ahora 760 días alcistas. Cuando estás en una zona alta de mercado, tan alta de mercado, vos nunca vas a saber cuál va a ser ese techo, cuál va a ser el último techo, si un poquito más arriba, si bastante más arriba o si acá, si en la zona actual es el techo. Lo que sí sabemos es que más sube el precio, más hay que ir retirándose del mercado, sobre todo si fuiste entrando en zonas bajas, porque el mercado bajista puede empezar tranquilamente desde esta área de rango, puede terminar ganando la oferta y el precio empezar un mercado bajista que va a durar X cantidad de tiempo, o puede, como decía, tener un impulso más. Obviamente va a haber muchos amagues en el mercado. Lo que sí puedo decir es que estamos en zonas altas de mercado y lo que más hay que tener acá es liquidez, más que activos invertidos, sobre todo en el mundo cripto en este momento. Entonces, ¿qué haría yo si no tuviera Bitcoin? No compro Bitcoin. Si yo no tuviera, ni loco compro Bitcoin. Me da igual que de acá se vaya a los 250.000, aunque dudo muchísimo que eso vaya a suceder, porque no estás jugando con la probabilidad a tu favor. Las probabilidades a tu favor están acá, acá, si se quiere acá, si se quiere acá. Después de una sobreextensión tan larga desde los $15.000 hasta los $100.000, con una subida del precio de 600%, y las probabilidades no están a favor de quien vaya a comprar allá arriba. Entonces, si yo tengo Bitcoin, ¿vendería? Si yo tuviera Bitcoin y lo habría comprado acá o acá, en las zonas donde hice videos, tomaría beneficios. No digo que vendería todo, pero sí que tomaría beneficios. ¿Qué porcentaje? Y yo me arriesgaría en tomar beneficios de un 50%. Prefiero, si se da un impulso alcista, no ganar tanto más a dejar en la mesa mucho más beneficio si empieza a irse a la baja. Ahora, vos estás pensando en el largo plazo de acá a 10 años. Si estás pensando en el largo plazo y te jode mucho hacer trading, tratar de vender arriba para comprar más abajo, no hagas nada. No hagas nada. Lo que sí te vas a comer un mercado bajista. Eso sí, porque en algún momento el mercado bajista va a suceder. No se sabe cuál va a ser el porcentaje de caída. No se sabe de cuánto va a ser. Pero bueno, lo vas a ver cristalizado en los rendimientos negativos de tu cartera. Si no haces nada, si no vendes, obviamente no va a pasar nada. Podés seguir comprando en zonas bajas para promediar el precio para el siguiente movimiento alcista del precio, en el nuevo ciclo alcista que vendrá después del próximo halving. Por lo pronto tenemos la parte baja de esta figura y la línea de tendencia en conjunto con la media móvil de 200 en un gráfico diario, en la zona de los 86, 85, 87. Opera con precaución y lo más importante, siempre tené liquidez por si el precio te da mejores zonas de entrada. Siempre tené liquidez. Nunca metas el 100% del capital. Si el precio tiene fuertes impulsos alcistas, toma beneficios parciales para tener liquidez para esas caídas. Otra pregunta que uno puede llegar a tener: ¿vendo ahora cripto para comprar más abajo? Esto depende de algunos factores. ¿Vos estás en ganancias? Porque supongamos que vos tenés un Bitcoin en tu poder y lo compraste en 15.000 y ahora estás dudando si venderlo en los
86.000 para quizás comprar un poco en 80.000, en 85.000. Y te va a sobrar para el caso de que siga cayendo un poco más. ¿Es buena idea esa? Bueno, primero, si estás en mucha ganancia por haber comprado tan bajo, toma beneficios. En donde vayas a recomprar tiene que ser sí o sí en zonas claves. O sea, yo no te recomiendo comprar antes, en el caso de que vendas ahora, antes de llegar acá, a esta línea de tendencia. Sería absurdo vender acá en el precio actual y recomprar un poquito más abajo. No tiene sentido eso. Si vas a tomar beneficios, que tu próxima compra sea bien abajo, sea mucho más abajo. O sea, desde ahí hasta la media móvil de 200 en un gráfico diario es una caída del 13%, que ni siquiera es una caída tan grande para el mercado cripto, pero como mínimo un 10%, mínimo un 10%. No vendas queriendo comprar más bajo si tu compra más abajo va a ser $1.000 más abajo, $5.000 más abajo. Eso sí que no tiene sentido. Y por otro lado, te invito a que veas todos los tutoriales que tengo en el canal de análisis técnico que te van a servir para hacer una mejor gestión monetaria, para analizar mucho mejor al mercado. Tengo varios resúmenes de los mejores libros de trading, así que pégate una revisada, dale un like al video, suscríbete al canal